No, mira, todavía. Ya. Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde. Espero que todos se encuentren bien en estos momentos. Y pues aquí me toca participar para llevar el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todos aquellos que nos están escuchando en diferentes partes del mundo. Y pido a Dios que bendiga a todos en sus hogares y que los libre, ¿verdad?, de la pandemia que está pasando ahorita en diferentes naciones del mundo, hermanos. Y voy a leer una escritura aquí en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 51. Y creo que tengan Biblia, si no, pues aquí que estén escuchando. La palabra de Dios, el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por él. Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo Jesús en la sinagoga, estando en Capernaum. Hermanos, aquí les habla el hermano Eduardo Reyes desde la ciudad de Kilgore, Texas, de la iglesia Cristo es la Respuesta. Dios me los bendiga. Aquí estamos leyendo la palabra de nuestro Señor Jesús, porque es nuestra enmienda, ¿verdad? Llevar el mensaje a todas aquellas personas que están sedientas de oír palabra de Dios en estos tiempos, hermanos, difíciles que estamos viviendo, ¿verdad? Ya que sabemos que en esta pandemia, hermanos, solamente la mano de Dios puede ayudarnos para sanarnos, ya que la ciencia no ha encontrado medicamentos en estos momentos, hermanos, pero sabemos que Dios tiene la única solución, hermanos, para estos problemas que está pasando la humanidad en el mundo entero, hermanos. Sabemos aquí, hermanos, que muchos judíos, hermanos, dice que al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede oír? O sea, no entendía las palabras del Señor que les hablaba a sus discípulos, hermanos. Entonces, ellos no entendían por qué razón les iba a dar a comer su carne y su sangre. No la entendían, ellos la entendieron literalmente, o sea que lo iban a comer a ellos, porque ellos todavía no se les revelaba, sino que ellos les hablaba por parábolas. Por eso muchos no entendían, hermanos. Y dice que desde entonces muchos de sus discípulos, en el versículo 66, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12 apóstoles, hermanos, dice: ¿quieres acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro conocía que solamente el Señor tenía palabras de vida eterna, porque muchos desde aquel momento, hermanos, no entendían las palabras que el Señor hablaba. Hermanos, no entendieron qué daba a entender, hermanos. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como espirituales, hermanos, entendemos las palabras que el Señor estaba dando a entender, hermanos. El vino, hermanos, que se toma en la Santa Cena es el que representa, hermanos, su sangre, y el pan es el que representa su carne, hermanos. Y dice que estas cosas, dijo el Señor, que tienen que obedecerse al pie de la letra, hermano. Porque dice el Señor: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que es un mandato que nos da el Señor en el Nuevo Testamento, hermanos, que tenemos que llevar a cabo este mandamiento, hermanos. Y Pedro entendió claramente lo que Jesús estaba hablando,
Por eso Pedro le dijo en el versículo 69, dijo, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, Pedro conocía quién era el Señor. ¿Por qué? Porque a Pedro le fue revelado por el Espíritu Santo. A Pedro no le reveló esto carne ni sangre. O sea, no se lo reveló un hombre, no se lo reveló un teólogo, no se lo reveló un filósofo, sino se lo reveló el Padre Celestial, hermanos. El que envió a su Hijo Jesús a morir por ti y por mí en esta tierra. Por eso, hermanos, tenemos que estar atentos, hermanos, a la palabra. Pedirle a Dios que nos dé el Espíritu Santo, hermanos, para que nos revele los misterios que Él tiene, hermanos, para todos aquellos que le amamos. Porque todos podemos buscarle diariamente, hermanos, leyendo su palabra, orando, intercediendo por el prójimo, hermanos. Porque sabemos que su venida está cerca. No hay fecha, no hay año, no hay día, no hay hora, hermanos. Pero las profecías que están escritas en su palabra se están cumpliendo al pie de la letra, hermanos. Se están cumpliendo, hermanos. Y mucha gente sigue sin entender la palabra, como esta gente que estaban, hermanos. Dicen que muchos, hermanos, de los que lo seguían, se volvieron atrás porque no entendían el lenguaje en que les hablaba el Señor. No entendían nada, hermano. Por eso dice el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes le habían de entregar, hermanos. Entonces, hermanos, en el 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, porque no entendían la palabra, porque para ellos era locura lo que el Señor hablaba. Era locura, hermanos. Igualmente ahorita hay muchas personas que tú les hablas de la palabra y para ellos es locura, porque no pueden entender la palabra. Y ahora entiendo lo que el apóstol Pablo nos dejó escrito, hermano, cuando es que él escribe 2 cartas a las iglesias de Corinto, donde Pablo recalca, le dije a los corintios, en una carta, hermano, para estos cristianos que radicaban en Corintio, y esa carta es para todos los que hemos seguido creyendo en su evangelio de nuestro Señor Jesús. Pablo ahora dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender, hermano, porque se han de discernir espiritualmente. Y ahora entiendo yo que aquí muchos de sus discípulos, muchos de sus seguidores del Señor se volvieron atrás porque no entendían la palabra del Señor, porque para ellos decían, tal vez muchos decían y murmuraban, porque muchos murmuraban. Aquí en el versículo 61 tal vez han dicho, este hombre está loco, ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿Cómo puede darnos a beber su sangre? ¿Entienden? No entendían realmente el lenguaje de nuestro Señor, así como muchas personas hoy en día, tú les dices que Jesús está atento a nuestras oraciones, que Jesús está dispuesto a ayudarlos, y mucha gente dicen que está loco uno, porque ¿cómo puede ser que tú estás aquí y si Jesús se fue al cielo, cómo es posible que el Señor Jesús te pueda escuchar? ¿Cómo es posible que el Señor Jesús te pueda atender habiendo tanta gente? Muchas personas dicen, ¿cómo puedo abrir yo mi corazón para que Cristo entre en mí y more en mí? Es imposible, Él es grande. Pero la palabra misma dice, hermanos, que cuando la palabra del Señor mora en ti, es el Señor mismo que está morando en ti, porque la palabra es espíritu y es vida, hermano. La palabra es espíritu. Cuando la palabra mora en ti, Cristo es el que está morando en ti realmente, hermano. Y pídele al Señor que te dé revelación, que te ayude a entender la palabra. Porque mira, hermano, hay más de 1000 religiones en Estados Unidos. Y muchas hablan del Señor Jesús, pero muchas no hablan la verdad del Evangelio. No hablan realmente lo que está escrito en el Evangelio. Por eso tenemos que pedir al Señor revelación, que nos ayude a entender
Porque muchas de estas personas retrocedieron atrás y ya no quisieron seguir al Señor Jesús. Y miren, hermanos, ellos se perdieron la bendición, se perdieron la vida eterna, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si se fijan, hermano, nadie viene al Padre si no es por mí. Y tal vez te parezca locura lo que estoy hablando o no entiendas, pero te pido que leas la palabra, que creas en el Evangelio que Jesucristo dejó en la tierra para que se predicase en todo el mundo este Evangelio, hermanos. Este no se dejó para que se predicara solamente en Israel, sino en todo el mundo. Entonces, hermanos, tenemos que estar atentos a su palabra. Pedirle a Dios sabiduría para saber entender su palabra, hermanos. Porque realmente si tropezamos en ella, estamos perdidos, hermanos, como estas personas. Tenemos que pedir a Dios revelación, así como estos apóstoles. El apóstol Pedro, hermano, en su misericordia fue alcanzado. Y él le dice: nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hermano. Así como él creyó, tenemos que creer nosotros en su palabra. Pero más bien tenemos que pedirle cómo entender su palabra, hermanos. Porque es difícil. Si tú no entiendes la palabra, tú vas a tropezar, tú vas a perderte, hermano. Pero siempre habrá un siervo de Dios que te ayudará a contestar tus respuestas, tus dudas. Tal vez nunca has leído el Nuevo Testamento que el Señor dejó. Y ese se llama el Nuevo Testamento porque es el nuevo pacto que Dios hizo para con nosotros los gentiles, hermanos. Porque por nosotros, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesús, hemos alcanzado misericordia ante el Dios Todopoderoso. Porque por esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, Él la derramó por nosotros también. No nomás por su pueblo Israel, hermanos, sino también por nosotros los gentiles. Porque nosotros los gentiles no conocíamos al Dios verdadero. Nadie, fuera de la nación de Israel, no había quien conociera al Dios viviente. Se conoció hasta después de la misión que Jesús hizo, hermano. Después de que Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, fue cuando Él dejó el testamento. Por eso se llama testamento. Testamento se llama porque Él murió. Y cuando una persona rica y millonaria muere, deja un testamento para todos sus seres queridos que tiene alrededor de Él. Y así el Señor, Él murió y dejó un testamento para todos sus seres queridos, para todos sus hijos, hermano. Para todos los que le aman. Y su palabra, digo hijo, porque la palabra dice en Juan 1:12, hermanos, que a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Escuchan bien, hermanos? Dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tal vez no estás entendiendo a quiénes vino. Él vino a las ovejas perdidas de Israel. Realmente Él vino a la nación de Israel porque es la nación de Dios, del Dios viviente. Pero ellos lo rechazaron. Y como ellos lo rechazaron, vino la salvación a nosotros. Y dice que a todos los que lo reciben les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra lo dice y nosotros creemos a la palabra. Que por esa palabra bendita que el Señor dejó, nosotros pasamos a ser hijos de Dios, hermanos. Y me alegra de su palabra, de sus promesas que Jesús deja en su evangelio. Cuando el Señor dice en el evangelio Juan 6:37, dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. ¿Se da cuenta, hermano? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí no le echo fuera. O sea, no dice el que viene a Juan o viene a Pedro, que andaba con ellos en ese tiempo. No, dijo: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Jesús es el único que nos puede ayudar en estos tiempos, hermano. Su palabra se está cumpliendo. Su evangelio se está predicando en todas las naciones. Es una de las profecías que muchos de nuestros antepasados no la vieron cumplida.
Pero ahora nosotros esa profecía la estamos viendo cumplida. Estamos viendo que se está predicando en todo Centroamérica que en medio de oposiciones el evangelio se sigue predicando por medio de las redes sociales, que tal vez las redes sociales se han usado para otros medios, pero ahora también los hijos de Dios nos agarramos de ahí también para transmitir el mensaje de nuestro Señor Jesús en toda la tierra, hermanos. Jesús dice en su palabra en Juan 6:35, hermanos, dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermanos, Jesús está invitando que todo el que viene a Él nunca tendrá hambre y nunca tendrá sed, sino que el Señor nos dará paz, hermano. El Señor, Él nos dará vida en abundancia, porque sabemos que en este tiempo somos temporales, hermano, pero sabemos que las provisiones provienen de Dios. Hasta los que no conocen del Evangelio saben que Dios es el que provee. Porque si yo les pregunto quién es el que bendice, de dónde viene la bendición, sabemos que es de Dios. Porque por nuestras fuerzas no podemos hacer nada, hermano, ni por nuestra inteligencia, ni por muchos sabios que seamos. Porque ahorita podemos probar y comprobar a ustedes que no han recibido al Señor ni creen en su Evangelio, hermanos. Y tal vez es muy difícil, tal vez comprender del Evangelio, pero siempre te debes acercar a una iglesia cristiana donde se predique, donde te saquen de las dudas, donde te aclaren de lo que está hablando la palabra realmente, hermano, donde te expliquen de qué se está tratando el tema del Evangelio, para que tú puedas empezar a crecer espiritualmente y que tú sepas por qué razón vino el Señor Jesús a esta tierra. Porque realmente, si no te acercas, es muy difícil que te salves, hermano. Porque Jesús no es hijo de hombre para que mienta, hermano, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor dice en su palabra que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras se cumplirán. Y yo lo creo, hermanos. Yo lo creo y te puedo mostrar, hermano, que por mucho sabios, por mucho que seas, todo lo que está pasando es porque son planes de Dios, para que se lleve a cabo todo. La palabra se tiene que llevar a cabo, hermanos. Su palabra se tiene que cumplir. Por ejemplo, ahorita con la epidemia que se la bautizó con el doctor coronavirus, el doctor chino y las Naciones Unidas, que tienen el control del mundo, dicen, le llaman COVID-19, hermanos, podemos ver que realmente en esta epidemia no se ha podido encontrar un medicamento para contraatacar el virus. Pero sabemos que el Señor Jesús tiene la respuesta. Yo sé que se debe encontrar medicamento a este virus, pero después de esto viene otra epidemia, tal vez en 1 año, 2 años, hermano. Pero podemos ver que la ciencia al momento se queda totalmente bajo cero delante de Dios. Porque si de veras tuvieran tanta inteligencia, hubieran descubierto el medicamento inmediatamente. Y ahí nos está podando Dios, que si Él no lo permite, no lo van a encontrar. Y ahí está mostrando Dios que Él es grande y poderoso, hermano. Porque fue creado el cielo y la tierra, fue hecho por su palabra. Tal vez tú digas, ¿por qué tú crees que estás en la verdad, hermano? Porque nosotros hemos creído en lo que Él dejó escrito en su palabra. En lo que Él dejó escrito. Esto no es inspirado por el hombre, no es inspirado por nadie, hermano. Nosotros hemos creído en el Señor, hemos creído en sus promesas. El Señor vuelve a repetir en una fiesta que fue, hermanos, la fiesta de los tabernáculos que le llamaban en aquel tiempo, que muchos judíos se reunían para celebrarla. El Señor también ahí, hermanos, Él habla fuertemente al pueblo, alzó la voz fuerte, donde el Señor dijo: en el último día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Vuelve a repetir las palabras: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero bien, esto dijo del Espíritu que viene a recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, hermanos. Fíjense bien, esto dijo
del Espíritu que ven de recibir los que creyesen en Él. Fíjense bien, los que creyesen en Él. Creer en Él es creer en su Evangelio, hermano. Creer en su testamento. Porque creer en Él, hermano, hasta los demonios creen. Y temblaban cuando lo miraban, porque ellos lo reconocieron. Y ellos lo saben quién es el Jesús. Ellos saben quién es Jesús de Nazaret. Y ellos saben que Él está por venir. Él está a las puertas. Él está por venir, hermano. Él no tarda. Porque Él prometió volver por su pueblo. Y lo va a hacer. Por eso, hermanos, aquí dijo el Señor que los que creyesen en Él, hay una promesa para los que creen en Él. Recibir el Espíritu Santo. En el versículo 39 de Juan 7:39. Solamente para los que creyesen en Él, hermanos. Me gusta que el Señor se especifica claramente que solamente para los que creen en Él es esa promesa, hermanos. Él, hermanos, su palabra, hermano, es agua, es vida, hermanos. Por eso el Señor dijo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Y lo dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá de agua viva. Hermanos, tenemos que creer en Él el 100%, no a medias. Porque muchos lo están meditando. ¿Y saben por qué? Porque realmente en medio de esta obra del Señor han entrado muchos lobos, hermanos. Yo he visto videos donde se han denunciado hombres, hermanos, que negocian. Pero yo les voy a decir claramente, esos hombres que negocian con el Evangelio de mi Señor Jesús, aquel que murió por mí en la cruz del Calvario, su ganancia es el lago de fuego, el infierno, hermanos. Esa es su ganancia de ellos. Porque ellos no pasarán de aquí, de esta tierra, más de 100 años. Nadie. Es muy raro el hombre que llegue a 100 años. Sabemos que cada día que cumplimos años nos queda menos tiempo en esta vida. ¿No se ha puesto a meditar? Y lo que hemos poseído, ¿de quién será? ¿No se ha puesto a meditar también? ¿Quién lo va a disfrutar? Lo que usted está ahorrando. Póngase a meditar. Pero el Señor nos está ofreciendo vida eterna. Póngase a pensar. Él nos ofrece vida eterna. ¿Por qué? Porque para Él, hermanos, seguimos viviendo. Para el Señor Jesús seguimos viviendo. Cuando nos habla de vida eterna no quiere decir que vamos a morir, que no vamos a morir. Sí vamos a morir, hermanos. Por las consecuencias del pecado de Adán y Eva. El pecado original de Adán y Eva, que me enseñaron que se quita con el bautismo. No se quita. Si se quitara no muriéramos. Éramos eternos. Pero tenemos que morir. Pero también hay una esperanza que en el Señor Jesús Él nos levantará, hermanos. Él nos resucitará. Porque como dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación. Y si Él resucitó, creemos que también traerá con Él a los que murieron en la esperanza de Él. También se levantarán en el día postrero, hermanos. Porque el Señor, hermanos, nos ama tanto que por amor a nosotros nos dejó ese testamento. Así como les puse el ejemplo del hombre rico, que es rico y hacendado, deja un testamento para sus seres queridos que ama, para sus hijos de su hogar, esposa. Así el Señor Jesús, cuando Él murió, dejó un testamento para sus hijos, para aquellos que lo aman con un corazón sincero. Porque el Señor sabe, hermanos, realmente quién lo ama y quién no lo ama. El Señor conoce de corazón, hermanos. Pero yo les animo que estudien la palabra, que mediten en la palabra del Señor y que sigan creyendo día a día en su palabra, hermanos. Porque en su palabra, dijo el apóstol Pedro, hay vida eterna. Jesús también lo recalca y dice Jesús en el capítulo 6 de San Juan, capítulo 6, versículo 47, dice el Señor, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Hay una promesa, hermanos, para el que cree en Él, la vida eterna.
Y por eso nosotros estamos luchando, hermano. La vida eterna quiere decir que jamás volverás a morir después de la resurrección. Quiere decir que jamás volverás a ver la muerte y la muerte no tendrá potestad sobre ti, sino que serás eternamente con el Señor. Y para eso, hermanos, tenemos que seguir luchando, peleando la batalla, leyendo la palabra, pidiéndole al Señor que nos ayude a entender cada día más su palabra, hermanos. Que no nos engañen, hermanos. Que no nos engañen con las religiones, hermanos. Porque religión es sabido desde que el Señor Jesús vino a la tierra, si no sabes. Muchos dicen que la religión católica es la más antigua, pero déjame decirte que cuando Jesús vino a la tierra, había otras religiones muy famosas, los fariseos, los saduceos. ¿Cómo ves? O nos quedamos en esas religiones porque ya estaban antes de que Jesús viniera a la tierra. Entonces ellas tendrían la verdad porque son antes de la Iglesia Católica. No, la verdad está en Jesús. Jesús dijo en Juan 14:6, que no se te olvide, te lo vuelvo a repetir, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No digo si es por Juan, o es por Pedro, o por Andrés, o por Santiago, o por sus apóstoles, no, dijo, si no es por mí. Porque en Él está la verdad, hermanos. Y hay una promesa ahí, que si tú crees en Él, tú recibirás el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te revelará la verdad. Te ayudará a entender la palabra, para que no retrocedas como aquellas personas que retrocedieron cuando Él habló que su carne tendrían que comerle su sangre. No le entendieron su palabra, porque para ellos es locura. Y por eso Pablo el apóstol dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No pueden, porque para ellos son locura. 1 Corintios 2:14, hermanos. No tienes duda. Pero cuando tú tienes el Espíritu, Pablo está hablando, el hombre natural es aquel que es creación de Dios, pero no es hijo de Dios porque no ha recibido el Espíritu Santo. Y para recibir el Espíritu Santo tienes que creer en el Señor Jesús. En Juan capítulo 7, versículo 39. Esto dijo del Espíritu que han de recibir los que creyesen en Él. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y esta es palabra del Señor. El Señor Jesús hablando. Así que si tienes algún problema, reclámaselo al Señor. Pero tienes que creer en el Señor. Y es por tu bien. Porque Pedro lo reconoció y bien hizo. Él fue hecho un ministro como apóstol. Él fue un gran apóstol del Señor. Y que dio su vida a causa de predicar el Evangelio del Señor y testificar las grandezas del Señor. Pues yo te animo que leas la palabra, que tal vez no la entiendas, pero tienes que escudriñar su palabra cada día y para que lleves el mensaje a aquellas personas que no encuentran solución, para aquellas personas que cuando se encuentran en momentos difíciles, en lugar de clamar al Señor Jesús, claman a los brujos, a los adivinos, a los agoreros. Pero yo te digo que el Señor Jesús te está esperando con los brazos abiertos. El Señor Jesús hace esta promesa. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que viene a mí, no le echo fuera. Su palabra, hermanos, Él es una palabra. Si Él dice eso, ven a Él. Él no te echa fuera. Él te está recibiendo con los brazos abiertos. Dios te bendiga, donde quiera que te encuentres en estos momentos, hermanos. Y es todo por el momento. Amén, hermanos.